Ayer en las calles de la Ciudad de México y otras ciudades del país marcharon trabajadores de diversas organizaciones con diversos reclamos, con distintas exigencias por el Día del Trabajo, pero una de las demandas que menos se escuchó es el del tema de la caída salarial, que paradójicamente fue la bandera que levantó el gobierno de la Ciudad de México para pedir un debate nacional y analizar qué está pasando con el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Cuál es la situación laboral en el país? Aprovechando la coyuntura para reflexionar sobre ella de este Día del Trabajo, de esto vamos a hablar en Opiniones Encontradas. Acompáñeme antes a ver rápidamente algunas de las posiciones y de las declaraciones de los líderes de los trabajadores que ayer se expresaron en las calles del país. Trabajadores de distintas organizaciones, oficialistas e independientes marcharon en la Ciudad de México por el Día del Trabajo con demandas muy diversas, aunque pocas sobre un problema que afecta a todos, la caída del salario. Según la Universidad Iberoamericana, los sueldos en México han alcanzado en este 2014 su punto más bajo en 38 años. Paradójicamente, la voz que más destacó la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo en los últimos años fue el gobierno del Distrito Federal, cuyo titular, Miguel Ángel Mancera, demandó la apertura de un debate nacional para analizar el problema de los ingresos en las familias y en la economía nacional. En las calles, las marchas del Congreso del Trabajo se enfocaron a rechazar el uso del Fondo de Vivienda de los Trabajadores para financiar el seguro de desempleo, una iniciativa que actualmente analiza el Senado. La CENTE, por su parte, amagó con nuevas movilizaciones y emplazó otra vez al gobierno a derogar la reforma educativa. El SME reclamó el pago de pensiones y la reinserción del extinto sindicato. Solo algunos, como la UNT y otros independientes, exigieron un plan de mejora salarial. Como también comienza a ser usual en manifestaciones y protestas públicas, en los actos del 1 de mayo irrumpieron grupos de anarcos que protagonizaron refriegas en las que resultaron fotógrafos golpeados, vidrios rotos y paredes rayoneadas. Estas son las posiciones. Primera, el jefe del gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, afirmó que el salario de los trabajadores tiene una pérdida acumulada de 71% en el país en las últimas décadas, mientras que en el DF, en el mismo periodo, ha sido de 77%. Segunda, Martín Esparza, líder del SME, exigió al gobierno el pago de pensiones de alrededor de 1,000 jubilados para la próxima semana, a la vez que presentó una nueva propuesta de reinserción laboral para 15,000 trabajadores del extinto sindicato. Tercera, entre los líderes del Congreso del Trabajo se rechazó que los recursos del Fondo de Vivienda sean utilizados para el seguro de desempleo. Cuarta, para la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Rosalvina Geravito, el salario mínimo, que en la zona A es de 77.29 pesos, debería alcanzar cuando menos 243.58 pesos. Quinta, en tanto, el líder del sindicato de la UNAM, Agustín Rodríguez, solicitó un programa de recuperación salarial que puede iniciarse en el gobierno del DF. Es un planteamiento que recientemente se lo presentamos al presidente de la República, expuso. Sexta, por los empresarios de la ciudad, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la ciudad, la Coparmex, José Luis Beato, dijo que los sueldos pagados en México no son dignos porque no permiten satisfacer las necesidades básicas de las personas. Vamos a entrarle a nuestro debate de hoy sobre la situación laboral en el país a propósito del Día del Trabajo y las marchas que ayer se protagonizaron en las calles de la Ciudad de México, y me acompañan en este estudio para que le entremos al análisis especialistas en la materia. María Shelwansi, Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, una especialista en asuntos laborales. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Está también conmigo Jorge Iván Marroquín García, que es director institucional de Derecho en la Universidad del Valle de México. Muchísimas gracias, José, por la invitación. Gracias a toda la auditoría. Y para acabar con la pluralidad de universidades que tenemos hoy, está también con nosotros el doctor Hugo Eric López Medrano, que es catedrático de Derecho Laboral del TEC de Monterrey. Así es, muchas gracias por la invitación. Vamos a arrancar, María, si te parece. Me llama la atención, ayer se escucharon diversas organizaciones y diversas demandas, sindicatos oficialistas, independientes, muy variados, desde pedir la reinserción del SME, la CENTE contra la reforma laboral, pero paradójicamente uno de los temas que preocupan a todos los trabajadores de este país, que es la pérdida del poder adquisitivo, la caída salarial, francamente se oyó, pero fueron de los sindicatos minoritarios, creo que la UNAM, pero poco más de eso. ¿Por qué? Algunos sindicatos de la UNT, yo creo que esto es reflejo de la circunstancia política del movimiento sindical mexicano. O sea, lo que tenemos en México, desafortunadamente, es un movimiento sindical profundamente gremializado, o sea, muy dividido, muy disperso,
tanto en el ámbito de los llamados sindicatos oficiales como de los sindicatos independientes, y esto al final de cuentas pues no es sino reflejo de la estructura corporativa que impide al final de cuentas que los trabajadores puedan cohesionarse en torno de los grandes objetivos y de las grandes demandas que afectan a la mayoría de los trabajadores. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un problema de la dispersión, de la fragmentación de los sindicatos? Es una fragmentación de los sindicatos, como bien lo indica María, pero también hay que tomar en cuenta, hay que tomar en consideración esta pluralidad en cuanto a los intereses. Si bien es cierto, el sindicalismo en México se ha desarrollado en una vertiente por demás política, oscurantismo político que ahora embriaga, por así llamar, a los sindicatos, por supuesto tiene su raíz en los principios laborales, los principios del derecho. Es decir, si existen sindicatos es porque el artículo 123 constitucional así lo demanda, así lo exige. Si queremos ver el propio derecho laboral en una cuestión puramente de fortaleza, debemos observar el derecho colectivo de trabajo, debemos observar los sindicatos y qué es lo que están haciendo verdaderamente para procurar esos intereses, unos intereses que son jurídicos y otros intereses que también son políticos. Entonces, si hay fragmentación, hay división de ideas y, por supuesto, intereses que no son propios en muchas ocasiones del propio derecho laboral, sino también de una índole política. Pero justamente, Hugo, yo creo que eso es lo que menos estamos viendo, ¿no? Efectivamente, y yo creo que aquí también debemos de considerar la propia naturaleza del derecho del trabajo. La naturaleza del derecho del trabajo es una naturaleza de derecho social, y como derecho social debemos de considerar que son derechos programáticos. Luego entonces, esto tiene que ver con cuestiones de carácter socioeconómico a final de cuentas. No podemos pretender elevar el salario del trabajador si las condiciones económicas del país no lo permiten, porque sería tanto como regresar a épocas pasadas, donde nos decía por ahí un gran autor de derecho laboral que mientras los salarios suben por la escalera, los precios suben por el elevador. Entonces nunca los van a alcanzar. Tiene que haber esas condiciones. Pero paradójicamente, María, estamos viendo incluso al gobierno de la Ciudad de México salir ayer a decir, oigan, tenemos una pérdida del poder adquisitivo alarmante. 2014 llegamos al pico más bajo, creo que es una caída de 71%. Sí. Y estamos escuchando incluso a Coparmex de la ciudad diciendo, ojo, porque los salarios no son dignos para poder satisfacer las necesidades. Aquí lo importante es tener muy claro que el mecanismo más virtuoso para el mejoramiento de los salarios de los trabajadores es al final de cuentas la negociación colectiva. O sea, la política pública es un instrumento coadyuvante, diría yo, pero al final de cuentas el problema que tiene la política pública, ¿qué significa esto? Es decir, los aumentos generalizados y uniformes de los salarios, pues es este efecto inflacionario y además efectivamente no está reflejando ni el nivel de productividad de los trabajadores. O sea, puede haber empresas que tienen una productividad muy elevada, ganancias muy altas y que pueden sin ningún problema dar aumentos salariales muy por encima de los topes a los trabajadores. Y al contrario, hay empresas que, bueno, enfrentan situaciones muy críticas que si uno instrumenta políticas generalizadas del 10, 12, 15 de aumento por ciento de salarios, pues al final de cuentas van a caer en situaciones muy difíciles de viabilidad financiera. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que el mecanismo virtuoso es la negociación colectiva. O sea, que van dando incrementos salariales en función de las capacidades económicas de cada empresa y de la fuerza. Sindicato, para decirle a nuestro público, sindicato por sindicato, empresa por empresa, según. Así es. Ahora, desgraciadamente en México tendría que ser el mecanismo, que bueno, finalmente no existe, tendría que ser este mecanismo y el modelo, digamos, finalmente más virtuoso, más generoso, es aquel donde van logrando los sindicatos negociaciones por sectores y por ramas de la producción, que es el modelo europeo, que es el modelo de muchos países de América del Sur. A ver, pero Jorge, ¿cómo ves las capacidades de negociación colectiva? Yo estoy pensando, por ejemplo, en lo que va de la administración del presidente Peña Nieto. La conflictividad es, ustedes traerán el dato más correcto, pero es bastante baja, ¿no? Sí. Es bastante baja, efectivamente. Si bien es cierto, las negociaciones colectivas deben ser un estandarte, también es cierto de que, pues bueno, en materia de derecho laboral ya se habla de un interés público, en donde el sector gubernamental también tiene, pues obviamente, un papel fundamental para este tipo de negociaciones. Ahora, retomando y atrayendo un poco lo que decía el doctor Hugo, la naturaleza lo estima, la naturaleza propia del derecho laboral, esta negociación deviene de una justicia social que obviamente es diferente a la justicia común que conocemos. Una justicia social es
relevante para aquellos grupos de personas que se les tiene como menos favorecidas. Algunos autores hablan del proletariado y por supuesto esta justicia social reviste al sindicato para que pueda negociar con la empresa, pueda negociar inclusive con gobierno y tener la suficiencia económica que amerita, ¿no? Es bajo el porcentaje, por supuesto, pero también no nos olvidemos del tema político. El tema político es toral, es una coyuntura que ahora se está observando y que por supuesto está dejando atrás, reitero, estos principios de derecho del trabajo. ¿A qué atribuirías tú el que tengamos, digamos, tan baja conflictividad laboral en un contexto de incremento del desempleo y de pérdida del poder adquisitivo? ¿Sigue funcionando el corporativismo? Yo creo que sí, definitivamente sigue funcionando. Y también por otro lado, el salario que se establece como mínimo, que sabemos va dirigido por el aspecto gubernamental, pues sirve de contención precisamente a lo que decía la doctora, a aquellas negociaciones colectivas que tienen como un límite el aumento del salario mínimo. Si el aumento del salario mínimo en este año fue de 3.9%, en negociación colectiva no va más allá del 4 o 5% en aquellos sindicatos realmente que hacen una negociación aceptable para su gremio, para sus trabajadores, pero siempre va esa contención a partir del salario mínimo, y creo que eso es lo que ha perjudicado. Yo coincido con la doctora María en el sentido de que tiene que ir por empresa y por sindicato. Capacidad de negociación del sindicato y capacidad económica de la empresa. A ver, pero si la fijación del salario mínimo ha sido un elemento negativo, digamos, o que explica la pérdida del poder adquisitivo, María, ¿sería entonces viable la propuesta del gobierno de la ciudad de abrir un debate sobre el salario mínimo? Sería viable, o sea, en función de qué temas se va a abrir. O sea, si es el tema de una política generalizada, ese no es el camino. No es un tema de política pública. Aquí el debate debía de ser en función de cómo transformamos las estructuras laborales, cómo superar los esquemas corporativos. O sea, el salario está controlado en México y este es el corazón del corporativismo, precisamente porque los sindicatos están controlados. O sea, no hay que olvidar que hoy el fenómeno más abundante en el sindicalismo mexicano es el sindicalismo de protección patronal, que son sindicatos simulados, o sea, donde el trabajador no sabe que tiene un sindicato, no sabe que tiene un contrato colectivo, y esto es un verdadero contenedor de la organización real de los trabajadores y de la fuerza de la negociación colectiva. Entonces, ese debería de ser el tema. Si el tema es ese, o sea, si el tema es cómo vamos a superar, cómo vamos a transformar los esquemas corporativos, cómo abrirle camino mediante las instituciones del trabajo y mediante la política laboral a una verdadera democratización del mundo del trabajo en México, es el camino correcto. Si es el camino de la política pública, vamos por el sendero equivocado. A ver, si entendí entonces tu intervención y llevo la pregunta contigo, Jorge Iván, lo que habrá que discutir no es tanto el salario mínimo, sino la modernización de los sindicatos. Del sistema laboral, no solo de los sindicatos, porque no hay que olvidar que el gobierno es un actor clave en el mundo del trabajo en México. O sea, fijando el salario mínimo y el tema del control de los sindicatos. Esto es muy importante. El control gubernamental. Así es, el control de los registros de los sindicatos, el control de la formación de organizaciones sindicales, las famosas tomas de notas. Esta parte que sigue controlando enormemente el gobierno, con la complicidad de muchos patrones y de organizaciones sindicales mafiosas, porque esa es la verdad, o sea, es lo que tiene finalmente detenido y el ejercicio de la negociación colectiva. ¿Coincidirías tú con esa posición? Por supuesto. En que el debate está por otro lado, por decirlo de otra manera. Así es, el debate está por otro lado, porque si bien es cierto, nos dan estructuras sindicales como gremiales, sindicatos de empresas, no hay que olvidar los otros sindicatos que verdaderamente están funcionando en una línea paralela y que verdaderamente están controlados, como son pues los sindicatos charros, ¿no? Estos sindicatos blancos que tienen una aparente defensa social o defensa de los intereses de los trabajadores, cuando verdaderamente tienen control por parte de otras masas que vienen en un entorno político o también patronal. Por supuesto, el tema se debe llevar a una cúpula donde pueda negociarse entre sindicato y patrón y también el gobierno para que exista un acuerdo entre ellos, pero que sea real. Esta es una modernización. Pero si uno voltea y ve las demandas que se escucharon de los sindicatos, digamos, llamados independientes, las exigencias eran
en menor medida del salario y más bien en la reinstalación de los del ESME, pago de jubilaciones, CENTE que amenaza con volver a ponerse en la plaza de la revolución contra las reformas estructurales. ¿Qué pasa ahí? Ahí también hay una falta de defensa de los derechos de los trabajadores. Yo creo que son pocos los sindicatos que se precian de ser independientes. Desafortunadamente en México, lo que ya se comentó aquí en la mesa, falta la democracia que llegue a ese gremio, que lleve a los sindicatos. Por otro lado, creo que también efectivamente la estructura gubernamental sirve de contención a todos los sindicatos, no solamente a los oficialistas, también a los independientes. Decía yo, la estructura gubernamental, la política laboral viene dictada desde, por obvias razones, desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social designa a los presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje, que son las autoridades laborales que dirimen los conflictos patrón-trabajador. Ahí se explica por qué no tenemos prácticamente huelgas en México de un tiempo para acá. La política ha sido cero huelgas, contención de las huelgas, no reflejar conflictos laborales. Y entonces todo se lleva como debe ser siempre, pero no con los resultados esperados a nivel de negociación, pero no a favor de la clase trabajadora, sino a nivel de contención de las demandas laborales. Y a pesar de eso acabamos de tener una reforma laboral, María. Sí. ¿De qué manera sientes tú que esta ha beneficiado? Los beneficios realmente son nulos. Lo primero que hay que tener claro es que no fue una reforma que democratiza el mundo del trabajo, o sea, no es una reforma que remonte al corporativismo, esto hay que tenerlo muy claro. O sea, temas torales del corporativismo laboral mexicano se replicaron en esta reforma, o sea, desde los temas clásicos de la cláusula de exclusión, por ejemplo, hasta todo lo que es la intervención del gobierno en las relaciones obrero-patronales y en la vida sindical, ahí está. Yo siento más bien que esta reforma, la intención era legalizar algunas prácticas que ya se venían dando en el mundo del trabajo, como el outsourcing, por ejemplo, o sea, darle ya un carácter eminentemente legal. Bueno, lo cierto es que la reforma laboral, el procedimiento de negociación fue catastrófico, como ocurre con la mayor parte de los procesos políticos en este país, donde no hay acuerdos, o sea, no se construyen consensos, simplemente se imponen y son grupos muy pequeños los que toman las decisiones. Y bueno, tan es así que los propios empresarios ya están de alguna forma inconformes con el resultado de la reforma laboral. O sea, los beneficios que se prometieron jamás se alcanzaron. O sea, se nos habló de una generación de empleos muy espectacular que no se ha dado, y también hay que decir que los empleos que sí se han generado son cada vez empleos más precarios, es decir, empleos en condiciones de mucho mayor inestabilidad para el trabajador, donde el trabajador no tiene una certeza en el puesto de trabajo, empleos con salarios más bajos y con prestaciones cada vez más reducidas. ¿Coincidirías, digamos, que hay una pauperización del empleo? Sí, sí hay una pauperización del empleo, y también hay que apuntar una cosa. Con esta reforma, primero la reforma constitucional de junio de 2011, pues se trata de armonizar algunos aspectos, aunque no son tema fundamental, porque ya se habían ganado ciertos derechos sociales. La armonía que podría tener la Ley Federal del Trabajo es, por ejemplo, la mención de la dignidad, que ya se venía mencionando también en cuestiones anteriores, en propuestas anteriores. Entonces, la dignidad ahora como tema fundamental y como un derecho humano se trae también a el concepto de derecho laboral y sobre todo de trabajo. Entonces, realmente para un beneficio que se dé en proporción magna hacia un trabajador no existe como tal. Simplemente se dividieron algunos artículos. Esta tercerización pues obviamente ya se explica de una forma mucho más concreta, cuestiones de outsourcing, cuestiones de contratación, subcontratación, etcétera, etcétera, pero el beneficio real no se ha dado. Los temas fundamentales que deben que se preservan de la Ley Federal del Trabajo en sí, y ahora con la reforma, pues simplemente hay que ponerlos en práctica, una práctica que hasta ahora ha quedado en el letargo. Mucho escepticismo en la mesa, Hugo. Yo considero ¿Te sumas al escepticismo o ves algunas partes positivas? Yo creo que sí hay partes positivas que rescatar de esta reforma. Una reforma que estaba esperándose desde hace 15 años atrás. Habían pasado 40 años que no teníamos una reforma laboral de esa envergadura, a reserva de la procesal que fue en 1980. Y sí hay aspectos positivos, no en la medida que se esperaba, obviamente. Pero yo creo que, por ejemplo, el regular figuras como la subcontratación es positivo, se protege al trabajador.
Hay aspectos que también le beneficiaron al patrón, efectivamente, como la contratación por periodo a prueba o la contratación por periodo para capacitación inicial. Son aspectos que el patrón buscaba y que siempre lo había llevado a cabo de manera ilegal. Hacía contratos de 30 días sin sustento legal y después hacía un contrato definitivo, lo cual era ilegal. Bueno, se le dio el marco legal para que tuvieran un periodo de prueba, ¿verdad? Entonces creo que sí hay aspectos positivos, la propia reconocimiento de la igualdad, equidad de género, creo que también es algo positivo, el reconocerle el descanso por paternidad al hombre. En aspectos de la mujer también existe la posibilidad, ahora ya en la ley, antes se hacía en la práctica también, de pasar ciertas semanas de el parto al posparto, de semanas de descanso. Entonces son cuestiones positivas que van a ir reflejándose en los derechos de los trabajadores. A nivel procesal, inclusive también algo muy positivo que existe es el limitar los salarios caídos a un año y luego pagar 2% mensual sobre 15 meses, porque se eternizaban los juicios. ¿Por qué? Porque le beneficiaba al trabajador y al abogado en mayor medida del trabajador. Que cobraba según el porcentaje del dinero que lograban sacarle al patrón que los había corrido. Parece que se rompió la coincidencia, lo siento, María. Qué bueno, las coincidencias que traíamos. Muy bien. Pero bueno, lo que estaría destacando, Hugo, es que al menos se ponen reglas claras donde no las había. Claro. Y entonces la pregunta contigo sería si para ti eso es relevante o no. Es relevante en términos, creo que, del derecho individual del trabajo. O sea, yo diría que el avance fundamental, en todo caso, coincido con el abogado en que sí hubo avances importantes, pero en materia de derecho individual, en materia de derecho colectivo, yo creo que prácticamente nada. O sea, yo creo que el camino, en todo caso, para México y para una reforma laboral mucho más virtuosa que la que tuvimos, pues simplemente fue haber aplicado e internalizado dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el 87 y el 98. De hecho, el 98 no está reconocido por el gobierno mexicano, que es el derecho a la negociación colectiva. Entonces, en materia de derecho colectivo, la legislación mexicana sigue siendo bastante débil, creo yo, desde el punto de vista menos político. Desde el punto de vista jurídico, bueno, respeto mucho la opinión de los colegas, pero desde el punto de vista político sigue siendo muy débil, porque al final de cuentas lo que no existe en México para los trabajadores es libertad de asociación y de negociación colectiva. Ahí está el punto, en la negociación colectiva. Sí está el punto, porque, reitero, emerge todo esto del artículo 123 constitucional que nos da esa posibilidad. Sin embargo, pues bueno, estos cambios de estructura supuesta en la reforma no traen consigo un estandarte para mí verdaderamente loable, verdaderamente palpable para el trabajador. Si bien es cierto, existen algunas, vamos a decirlo así, algunos avances, algunos criterios que se han modificado o simplemente se han expuesto como un detalle, porque antes había que detallar o interpretar de una forma mucho más extensa, ahora lo podemos encontrar en la ley. El trabajo sí de los menores de edad, el trabajo de la mujer, por ejemplo, como ya bien se mencionó, la estructura, ahora evitamos el famoso coyotaje, ¿no?, como se llamaba en un momento determinado, haciendo alusión a lo que el doctor mencionaba, pero en este término positivo de la relación de trabajo, por supuesto, si observamos la parte de derecho colectivo del trabajo, las modificaciones no son tan sustanciales, es decir, algunas modificaciones nada más de forma, no de fondo, como por ejemplo, la forma estaría en que ahora ya no es el jefe de departamento del Distrito Federal, ¿no?, ahora es el jefe de gobierno quien debe dar alguna promoción para un contrato ley, ¿no? Creo que en este lado de la mesa lo que hemos traído es un poco esa, si los interpreté bien, la idea de que parte de la pérdida del poder adquisitivo se explica porque no se ha modificado la negociación colectiva. Así es. Y cierro contigo diciendo, ¿tú estarías de acuerdo o en desacuerdo con eso? Un poco en desacuerdo. Creo que también se tuvo algún avance en materia colectiva y mencionaré uno muy importante que ya venía en la jurisprudencia catalogado como inconstitucional, que precisamente es la cláusula de exclusión por separación. Aquella posibilidad que tenía el sindicato de separar a un trabajador, el patrón, a petición del sindicato, cuando éste renunciaba al sindicato. Algo más aberrante que eso no podía existir, ¿verdad? Entonces se suprimió de la ley a partir de la reforma. Es un pequeño avance, sí,
no en la parte sustantiva en los sindicatos, que creo que también sigue siendo la asignatura pendiente, la parte de la democracia sindical, el voto directo. Bueno, pues por lo pronto yo voy a tener que cortar esto porque nos cae la guillotina, pero no sin antes agradecerles mucho a los tres, a María Shelwatzin de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, a Jorge Iván Marroquín García, director institucional de Derecho de la Universidad del Valle de México, y a el doctor Hugo Enrique López Medrano, catedrático de Derecho Laboral del TEC de Monterrey. Gracias por haber estado de verdad Gracias los por la tres con invitación. nosotros hoy en este día Gracias. del trabajo, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes a esta misma hora desde la esquina de información, 7:30, y hasta pronto o hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.